Bien. Nosotros quedamos aquí. Rápidamente para repasarlo. El martes vimos por qué se llama la ruta metabólica ciclo ácido cítrico. Ahora les voy a volver a explicar esa parte, que es porque el primer producto se llama citrato. Entonces por eso de ahí el primer nombre. Krebs, porque el que lució las rutas es Krebs, y ácidos tricarboxílicos porque son ácidos tricarboxílicos. Entonces les expliqué qué es la continuidad de la ruta. Venimos de la oxidación total de la glucosa. Una vez llegamos a piruvato, por medio de una reacción irreversible transformada a acetilcoenzima A. El piruvato tiene que internalizarse. Les expliqué eso, que con dos sistemas de transporte. Entonces esta reacción es irreversible para formar acetilcoenzima A. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol y el ciclo de Krebs, así como la cadena de transporte de electrones y la fusión oxidativa, se llevan a cabo en la mitocondria. Entonces, importante para que tomen nota es que este ciclo del ácido cítrico, tú juegas con dos parámetros importantes para poder garantizar que sea cíclica, que les voy a explicar ahora, que tiene que ver con la reacción aquí para formar citrato y la reacción aquí para formar oxaloacetato. Bien, la mayoría de la energía que se genera en el ciclo de Krebs es almacenada en forma de equivalentes reductores. O sea, 3 NADH y un FADH2. Y dependiendo del organismo, se puede formar GTP o ATP, y esto también es fosforilación a nivel de sustrato. Bien, entonces, ahora cuando hablábamos de la oxidación de la glucosa, sabemos que los productos CO2 y agua. Entonces, ¿dónde se forma el CO2? CO2 se forma en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, y el otro CO2 se forma aquí, en el ciclo de Krebs. Y el agua se forma acá en la cadena de transporte de electrones, porque el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Entonces estamos en esta parte ya. Bien, esta reacción les expliqué. Esto les dije que alguien me lo iba a explicar hoy, pero como les puse las diapositivas ayer para dejarlos descansar, pues hicimos el parcial el lunes, esto lo voy a preguntar mañana. Así que para que lo tomen nota y lo verifiquen. Les dejé las coenzimas, se las expliqué, les expliqué claramente que el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, en algunos textos usted va a ver que utilizan este acrónimo PDH, de piruvato deshidrogenasa. Entonces le expliqué que eran 3 enzimas y 5 coenzimas. Aquí están las 3 enzimas, las 5 coenzimas. Y que este complejo enzimático que está aquí sufre de regulación alostérica y de regulación por modificación covalente tipo reversible. Y aquí está. Bien, entonces les decía que el ciclo de Krebs es considerado un hub del metabolismo, ya que es la mayor fuente de oxidación de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Yo les explicaba que hay una imagen que yo tengo en el laboratorio allá en la oficina. Vean si se las consigo, se las enseño cómo está toda la ruta metabólica. Es un póster, un afiche que usualmente te entregan de que la industria de todos los errores del metabolismo que conllevan a patología. Entonces es un póster grande. Por algún lado las tengo aquí en la computadora, pero yo tuve que cambiar de computadora. La voy a buscar en el disco duro externo. A ver si se las enseño para que puedan ver eso, para que lo vean como un todo. Bien, entonces, los intermediarios generados son los precursores para la biosíntesis de otros metabolitos, y la oxidación de acetilcoenzima a CO2 requiere la transferencia de 4 pares de electrones. Entonces, esos 4 pares de electrones están contenidos ¿dónde? En los 3 NADH y en el FADH2. Entonces, ustedes tienen que saberse el nombre de las 8 enzimas que están aquí. Tienen que saber el nombre de todos los sustratos, los cosustratos, y tienen que saberse el nombre de los productos. Aquí está la ecuación neta. ¿Cuáles son los puntos de regulación? Ya lo vimos en el primer parcial.
y les expliqué que para que una enzima sea un punto de regulación, una vía metabólica, tiene que tener tres características. Disculpen, dos características. Tiene que ser irreversible y lejos del equilibrio. Entonces aquí lo veíamos claramente cuando tú ves el delta G. Entonces las únicas que son exergónicas es la 1, la 3 y la 4. Entonces, por consiguiente, solamente con esta data tú puedes saber que estas tres reacciones son el punto de regulación de la vía metabólica. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? O principalmente, ¿cómo se regula? A través de la disponibilidad de sustrato, la inhibición del producto, inhibición por retroalimentación de los intermediarios. Y aquí fue donde quedamos el mar. Entonces, el ciclo ácido cítrico está constituido por 8 enzimas. Recuerden que aquí tú vienes de la glucólisis, que es el piruvato. Entonces tú tienes dos piruvatos que se forman aquí. Entonces, por consiguiente, cuando el piruvato es transformado en acetilcoenzima, tú vas a tener dos acetilcoenzima A y vas a tener dos aquí en la tabla. Entonces, igual aquí se forma 2 CO2. Se lo rayo aquí para que le quede en la grabación y no se le vaya ese datito, porque usualmente piensan que es uno. Entonces, de aquí a acá, esa es una reacción irreversible. Entonces le explicaba, cuando alguien me revisé la grabación, ayer alguien me preguntó y aquí fue donde quedamos y le estaba explicando que había que verlo como un todo. Pues si tú tienes acetilcoenzima que viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos, entonces tú bloqueas la ruta aquí. Porque ¿para qué vas a transformar piruvato a acetilcoenzima A? O sea, la célula es altamente eficiente, altamente económica. Eso quiere decir en buen panameño que la célula, como buena administradora de nuestro cuerpo, ella va solamente a producir lo que requiere en las cantidades que lo requiere y cuando lo requiere. No es como nosotros que somos consumidores por excelencia y compramos cosas que no necesitamos. La célula no hace eso. Entonces, las 8 enzimas del ciclo ácido cítrico catalizan reacciones de condensación, isomerización, oxidorreducción, fosforilación e hidratación. Es importante, de manera de resumen, que sepan que 2 reacciones producen CO2, una reacción produce GTP y 4 reacciones producen las coenzimas reducidas NADH o FATH2. Bien, ahora, ese es el resumen del ciclo. Si nosotros tenemos hacia acá y tenemos acetilcoenzima A, entonces él tiene que entrar. ¿Cómo yo garantizo que esto sea cíclico? Porque es una cuestión interesante. Entonces, si yo le preguntara a ustedes como químicos, ¿cómo tú garantizas que algo sea cíclico? ¿Cómo usted lo haría? ¿Cómo tú haces de que este paso se dé y que este paso se dé siempre para formar? Porque acuérdense que esto es lo que se mantiene en el ciclo. Esto es lo que se mantiene en el ciclo, el oxaloacetato. ¿Cómo este tiene que condensarse aquí con este? Así que ¿cómo tú haces para que se mantenga esto y sea cíclico? ¿Cómo tú regularías ese proceso? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea clara de cómo tú podrías hacer eso? ¿Alguna idea? Vamos a ver lo de la termodinámica. ¿Cómo tú comprometes una ruta metabólica? ¿Qué vimos en bioenergética? Usted ya sabe, porque yo le acabo de enseñar. Vamos para atrás. Que el primer paso es un punto de regulación, tiene un delta G negativo. Así que esta reacción que está hacia acá es exergónica, es negativa. Entonces tú haces dos cosas para que yo tengo esta reacción que es altamente favorable, producto de que es irreversible para comprometerlo a que vaya en esta dirección. Segundo, es exergónica. ¿Para qué? Libera energía y vaya hacia acá. Y lo otro, tú haces que tú mantienes baja esta concentración. Si yo tengo baja esta concentración,
yo garantizo que siempre el malato forma oxaloacetato. Pues yo juego con una reacción que es exergónica y la concentración baja, la célula mantiene esto en bajas concentraciones y tú puedes garantizar que siempre vaya en esta forma cíclica. Bien, son 8 reacciones. Esta es la imagen que tienen ustedes en el Horton, en la figura 13.3, que resume el ciclo. Entonces tiene 8 reacciones y vamos a ver la reacción por reacción. Bien, la primera, tenemos oxaloacetato, que es el producto que se mantiene en el ciclo. Y acetilcoenzima es lo que tú traes, que se forma el piruvato. El piruvato, recuerda que el piruvato va y forma acetilcoenzima. Es una reacción irreversible. Si ya tengo acetilcoenzima, a partir de acetilcoenzima en la mitocondria, yo necesito energía, entonces yo voy a ir en esta dirección. El primer paso es catalizado por la citrato sintasa. Entonces, una enzima que es una sintasa, ¿qué tipo de reacción usted cree que catalizaría? La unión, como una síntesis de dos grupos. Exactamente, es una cataliza una reacción sintética, unión de grupos. Entonces, ustedes ya vimos aquí que esto que está aquí, la acetilcoenzima tiene una alta transferencia, es un tioéster, una alta transferencia de grupo acilo, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes acá y haces esta síntesis, tú vas a condensar. Entonces, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, 1, 2, 3. Entonces, ácido tricarboxílico porque son ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs porque Krebs elucidó la ruta, o el ciclo ácido cítrico porque el primer producto es citrato. Entonces, de ahí sale el nombre. Entonces, cuando tú catalizas esta reacción sintética en la que tú a partir de oxaloacetato, el coenzima, tú formas citrato, lo que tú haces es que tú hidrolizas y liberas coenzima A. Entonces, esta coenzima A puede regresar y seguir formando acetilcoenzima A. Entonces, la hidrólisis de ese enlace tioéster hace que la reacción sea fuertemente exergónica. Entonces, esa coenzima A se va regenerando para seguir formando más acetilcoenzima A con piruvato. Entonces, esto que está aquí compromete la ruta metabólica para que vaya en la dirección de la formación de ATP o generación de energía, porque tú vas a llegar hacia acá, a lo que tú vas a hacer todo el ciclo para después de ir a la cadena transportadora de electrones y para que se lleve la fosforilación oxidativa. Entonces, este paso, el primer paso, compromete la ruta metabólica. Pero también recuerden que esta acetilcoenzima puede venir de la oxidación, la beta-oxidación de ácidos grasos. Así que este paso, independientemente que venga desde la glucosa o la oxidación de los ácidos grasos, cuando tienes acetilcoenzima en altas cantidades, le manda una señal a las células que hay una necesidad energética y tú vas entonces en esta dirección. Tú comprometes la ruta metabólica. Entonces, oxaloacetato más acetilcoenzima A forma un intermediario que se conoce como citrilcoenzima A. O sea, a partir de este intermediario entonces se forma el citrato. Entonces, en la reacción, ¿cómo se da? Esto es una reacción concertada. O sea, tú tienes que, entonces, esto funciona como una base, astral el protón que está aquí, y rápidamente tú vas a formar entonces un, perdón, la mañana siempre me da mucha alergia. Entonces tú formas entonces, un enolato. Entonces, el enolato, usted ve aquí, es el que está atacando y esto funciona como ácido y se lleva el protón que está aquí en la histidina 320. Entonces, esto, que es todo concentrado, forma citrilcoenzima. O sea, la hidrólisis de citrilcoenzima es lo que te lleva a citrato. Entonces, esta hidrólisis, cuando tienes esa coenzima, esa hidrólisis es lo que empuja la reacción en la dirección de que se lleve a cabo, ¿qué cosa? El ciclo ácido cítrico. O sea, tú tienes que tener en consideración eso. Eso tiene un delta G negativo y el delta G en condiciones fisiológicas y estándar de esa reacción también es súper favorable, menos 31.5 kilojoules. Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración. Bien. La siguiente reacción es mucho más fácil porque ahora es un
rearreglo. Es un rearreglo. Tú a partir de citrato vas a formar isocitrato y eso es catalizado por la aconitasa. Entonces, la aconitasa lo que hace es que forma este intermediario, si es aconitato, para entonces llevarlo a isocitrato. Entonces, lo interesante de esto es que tú tienes dos productos posibles, pero el único producto que se forma es el que está en esta dirección. Entonces, yo quiero que ustedes lean este box 13.2 que está en el orto. ¿Cómo la enzima hace para formar el producto que está aquí? ¿Por qué no se forman los dos? Bien. Ahora, tenemos isocitrato. Y de isocitrato, la reacción número 3, vamos a formar alfa-cetoglutarato. Entonces, esta reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. En esto ocurre la primera descarboxilación oxidativa. Entonces, ¿qué es una descarboxilación oxidativa? En buen panameño es un vulgar desprendimiento de CO2. Estamos formando CO2. Entonces, tú hablas de descarboxilación. Yo no le puedo decir liberación de CO2. Es una descarboxilación oxidativa. Y se forma el NADH. Entonces, isocitrato, alfa-cetoglutarato, primera descarboxilación oxidativa catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Tú tienes el isocitrato, da el NAD en su forma oxidada, genera el NAD en su forma reducida. Tú tienes entonces este intermediario que está aquí, que es el oxalosuccinato, que usualmente requiere magnesio o manganeso, requiere un catión divalente, para que entonces se dé la descarboxilación oxidativa. Entonces, ¿qué función tendría ese magnesio o manganeso aquí? Como metal, tiene la función de polarizar el recién formado carbonilo. Así que eso es súper importante para que lo tengan claro. Tiene que polarizar el recién formado grupo carbonilo. Bien. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven acá? Entonces, tú tienes citrato, vas a isocitrato. Entonces, regresamos hacia atrás. Este paso, citrato sintasa, regula la vía metabólica, altamente exergónico, liberación de coenzima A. Entonces, cuando se condensa, la liberación de energía hace que vayamos en esta dirección y estamos manteniendo bajas las concentraciones de oxaloacetato. Eso es importante. La reacción que viene antes, aquí el paso 7 al 8, acá, esta reacción está en equilibrio. Una reacción reversible, por decirlo así. Entonces mantienes baja la concentración de esto para garantizar que siempre vaya en esa dirección. Entonces, esto que está aquí se libera. Esa hidrólisis de este tioéster, entonces hace que sea exergónico, vamos en esta dirección. Entonces, la conitasa hacia isocitrato, entonces tú tienes dos grupos carboximetil como sustituyente de un carbono central, entonces eso se convierte en que sea proquiral, que se me olvidaba mencionarle. Entonces por eso quiero que vean esto que está aquí. Entonces, lo siguiente, isocitrato de deshidrogenasa, tú tienes de isocitrato alfa-cetoglutarato. Ocurre la primera descarboxilación oxidativa y la formación de NADH, pero esta reacción también es irreversible, porque esta es otra reacción que es un punto de control. ¿Qué función tiene el magnesio manganeso aquí? Ayuda a, a polarizar el carbonilo recién formado. Mire que aquí tenemos un OH. Cuando se va desde NAD hacia NADH, entonces eso lo que genera es un carbonilo aquí. Entonces ese carbonilo que está aquí está siendo polarizado por ese manganeso. Entonces es importante que usted sepa dos cosas y tome nota y le quede en la grabación. El NAD, esto que está aquí es forma oxidada, se utiliza para oxidar alcoholes, aldehídos y cetonas. Y el FAT, su forma oxidada, cuando va a su forma reducida FAT-H2, se utiliza para oxidar de alcanos, alquenos. Así que para que lo tenga claro. Entonces, se da la descarboxilación oxidativa, vea que aquí está estabilizado ya esa carga negativa y se forma el alfa-cetoglutarato. Entonces, la isocitrato deshidrogenasa es una enzima bifuncional. Una enzima bifuncional significa que la misma enzima como tal tiene ambas actividades
catalítica. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustrato de deshidrogenasa tiene tanto actividad sinasa como actividad fosfatasa, que obviamente es activada por efectores y eso va a determinar cómo tú regulas esa vía metabólica, porque esta es una reacción irreversible. Como esta es una reacción irreversible, entonces tú tienes que regularla. Entonces tú la regulas por modificación covalente de sinasa fosfatasa, la forma fosforilada, la forma inactiva y la forma desfosforilada, la forma activa. Entonces tú cuando quieres que esté activo, tú activas entonces la actividad fosfatasa, quitas el grupo fosfato y vamos a la forma activa. Cuando tú quieres apagarla, los efectores entonces estimulan que la actividad sinasa y se fosforila y tiene la forma inactiva. ¿Estamos bien ahí? Buena velocidad. ¿Sí? ¿No? Profe, pero es que esa parte explicó de que tiene ambas actividades. ¿Cómo la llamaba? Una enzima bifuncional. Y eso la célula lo hace por cuestión de no ojo, no todas las enzimas son bifuncionales. Hay algunas que están descritas en la literatura. Y lo que hace la célula es que eso hace que el proceso sea económico y ahorra tiempo y es eficiente. Pues con una misma enzima tú regulas una vía metabólica dependientemente y la enzima tiene ambas funcionalidades. Entonces tú puedes encender y apagar en eso, en ese punto en particular. O sea, también eso te da a ti un indicativo que tú puedes generar o no el compuesto, porque recuerda, bueno, todavía no lo he visto, esto que está aquí, tú lo puedes obtener de otras rutas metabólicas que tú puedes llegar a tener alfa-cetoglutarato. Bien. La reacción número 4 también es irreversible. Esa reacción número 4 es catalizada por el complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo enzimático funciona mecanísticamente y de manera enzimática similar al complejo piruvato deshidrogenasa. Está constituido por 3 enzimas y 5 coenzimas. Aunado a eso, se forma la segunda descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? La segunda liberación de CO2. Entonces tú tienes el NAD en su forma oxidada, va el NAD en su forma reducida, y tú tienes entonces ahora que tú incorporas aquí coenzima A para formar el producto final, que es succinilcoenzima A. Entonces tú sabes que este es un tioéster. Entonces tú, imaginándote, sabes que la molécula se está acomodando para entonces, ¿qué? Proporcionar energía para poder entonces hacer que síntesis ATP o GTP, porque esto tiene un elevado porcentaje de grupo acilo. Entonces tú puedes controlar y proporcionarle energía a la reacción a partir de la hidrólisis de ese tioéster. Bien. Entonces, el alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima. 3 enzimas, igual. Cetoglutarato de deshidrogenasa, dihidrolipoil, transuccinilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Son los nombres de las 3 enzimas o las 3 subunidades que son las que constituyen a la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Bien, entonces como les explicaba, yo tengo ahora esta que está aquí. Es un tioéster. Entonces yo preparé la molécula ahora para darle energía, porque recuerden que la 1, la 3 y la 4 son las 3 reacciones que son irreversibles. Vamos para atrás, para que le queden, voy para atrás, para que le queden la grabación. ¿Ve? 1, 3 y 4. Estamos ahora en este paso, vean que la reacción es reversible. Entonces, alguien tiene que aportar la energía necesaria para que vayamos en esta dirección. O sea, la célula prepara sus 5 enzimas para que esa hidrólisis, ese tioéster, facilite entonces la formación. Bien. Entonces, estamos aquí. En mamíferos se forma GTP, en plantas y bacterias se forma ATP. Entonces, el GTP es equivalente en energía al ATP. Son equivalentes en energía. Porque el GTP se interconvierte a ATP facilito.
Ahí la siguiente diapositiva tengo la enzima. Entonces, esto es catalizado por la enzima que se conoce como succinilcoenzima sintetasa. Entonces ahora vimos al inicio una sintasa, ahora tenemos una sintetasa. ¿Qué sería una sintetasa entonces? La sintetasa es como una ligasa, es una ligasa, una liga. Entonces, ¿qué usted sabe cuál es la diferencia entre una liasa y una ligasa? Entonces, la sintetasa cataliza la unión de dos sustratos, pero eso requiere la entrada de algo que aporte energía. Entonces, bien, ¿cómo la célula lo hace? Miren, que tiene GTP, tiene GDP o ADP y aquí entra fosfato inorgánico. Tenemos esto y fosfato inorgánico y vamos a llegar a succinato. Y esto se forma una fosforilación a nivel de sustrato, porque usted sabe que cuando no hay participación de oxígeno, entonces se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Eso lo expliqué para la glucólisis. ¿Cómo la célula hace esto? Tengo mi compuesto y a partir de él y fosfato inorgánico y tengo GDP o ADP, voy a formar ATP o GTP. Entonces, si se forma GTP más ADP, esos son interconvertidas por una enzima que se conoce como nucleósido difosfatosinasa, que tiene un delta G de 0. Entonces, ellas pueden interconvertirse fácilmente, por eso son equivalentes energéticamente. Entonces, por eso decir que GTP, se forma GTP, es lo mismo que decir que se forma ATP, porque si la célula requiere ATP, lo transforma rápidamente y no le cuesta energía. ¿Estamos claros? ¿Cómo la célula, entonces, toma esa molécula? Ese succinilcoenzima, ¿cómo tú lo tomarías y tú lo transformas entonces a GTP? La célula es inteligente. Yo tengo succinilcoenzima A y tengo fosfato inorgánico. Estos son los sustratos que yo tengo. Entonces, primero, la célula toma esta coenzima A que está aquí y ella forma un intermediario que está acá, se llama se conoce como succinilfosfato. Y ahí hidroliza la coenzima. ¿Estamos viendo? Entonces, ahora, esto es un compuesto de alta energía. Entonces, no es que la célula haya perdido la energía o haya botado la energía liberando la coenzima, no. La célula la transforma en otros compuestos de elevada energía que pueda entonces hidrolizar y facilitar entonces la transferencia de ese fosfato inorgánico al GDP o ADP para formar ATP. Entonces, la enzima tiene una histidina. Entonces, esta histidina, entonces lo que hace es que se lleva el grupo fosfato y ahora esto que es rico en energía, forma otro compuesto rico en energía que es la 3-fosfoenzima, la 3-fosfohistidina, que es parte de la enzima. Entonces yo he convertido, hidrolicé aquí, no boté la energía, la mantengo aquí. Ahora la histidina se lleva el grupo fosfato y el succinilfosfato y ahora yo tengo este compuesto que también es rico en energía. Entonces yo lo que he hecho no es que he botado la energía, la estoy almacenando en forma de distintos compuestos. Se forma el producto que es succinato, ¿verdad? Y ahora, ¿qué ocurre? El GDP, entonces puede entonces tomar el grupo fosfato de la histidina, porque esto es parte de la enzima, y la enzima tiene que regenerarse. Y toma el fosfato de la histidina y se forma entonces el GTP o el ADP, dependiendo del organismo. Entonces, esto es lo que hace que tú permites entonces que en vez de botar la energía, tú la vas almacenando en forma de distintos compuestos de elevada energía para facilitar la formación de GTP a nivel de sustrato. El siguiente paso es una oxidación. Entonces, esto se conoce como el complejo succinato deshidrogenasa. Este es el único complejo que está directamente enlazado a la mitocondria. Cuando nosotros veamos cadena transportadora, ustedes van a ver esto. Este es el que está directamente enlazado. Vean que aquí tú hablas de FAT y tiene la ubiquinona y la ubiquinona reducida, porque ese es el aceptor de los electrones al final en la cadena transportadora de electrones. En el texto
Usted usa el Horton como material de... Bien. Usted utiliza el Horton como material de referencia, pues lo tienen desde el curso anterior. Entonces, ¿qué ustedes tienen que ver? En el Horton, él, cuando hace cálculos, yo ahora le voy a poner una tablita del Horton, hace cálculos para calcular, paga la redundancia, FAT-H2, él nunca lo escribe así. El Horton lo escribe así. QH2, porque esta es la ubiquinona reducida, porque ella es la que acepta los electrones del FAT. Entonces, lo mantiene así. Y para todos los cálculos en el Horton usa QH2. Inclusive el mismo libro de texto, cuando usted lo está leyendo, le dice que representa como QH2 porque es el que acepta los electrones del FAT-H2. Por eso habla de QH2 y no FAT-H2. Usted toma cualquier otro texto de bioquímica y va a decir FAT-H2. ¿Estamos claros? Pues si usted toma un libro, si usted estudia un libro diferente al Horton, usted va a leer que es FAT-H2. Usted estudia el Horton le va a decir que es QH2. No son la misma molécula. Ojo, no son la misma molécula. Pero como el FAT le pasa los electrones a la ubiquinona y la ubiquinona se reduce en la cadena transportadora de electrones, al final esto está en la cadena transportadora. Esto es una... Y él forma QH2, por eso el Horton lo representa directamente como QH2. Entonces, en esta oxidación se forma succinato. Entonces, este complejo enzimático es el único que está directamente enlazado a la mitocondria. Cuando vemos cadena transportadora, ustedes tienen que acordarse de eso, porque lo va a ver. Entonces, de succinato formamos fumarato. Entonces, ese FAT está covalentemente enlazado a un residuo de cisteína, de histidina, que está en la enzima, está covalentemente enlazado. Usualmente estas coenzimas están asociadas de manera fuerte con las enzimas, pero no están asociadas covalentemente. No es lo mismo que tenga una asociación fuerte a que esté asociada covalentemente. En el caso particular del FAT, está covalentemente enlazada a un residuo de histidina. Entonces, de succinato, mira que aquí está Q de la coenzima Q, FAT, entonces está covalentemente asociada a la enzima a través del residuo de histidina, se forma fumarato. Entonces, vea la estructura que tiene aquí de succinato. Entonces, el succinato, que es el sustrato de la succinato deshidrogenasa, cuando usted hace los laboratorios en bioquímica 2, usted hace varios experimentos en los que usted utiliza malonato. Malonato es un inhibidor competitivo, no competitivo o acompetitivo del succinato por la enzima succinato deshidrogenasa. ¿Qué usted pensaría? Competitivo. Exactamente, un inhibidor competitivo. ¿Por qué? Porque tiene una similitud estructural. La diferencia es que tiene un CH2 de más. Entonces la enzima reconoce a esto y esto fue una de las cosas que le dio mucha evidencia a Krebs para poder elucidar la ruta metabólica. Todas las rutas metabólicas, cuando tú la estás estudiando, tú juegas con los sustratos y tú inhibes tú inhibes ciertos puntos para saber si es o no un sitio de control. Si tú ves que se forma menor cantidad de producto, no se forma producto, esa es una enzima clave. Entonces, él se dio cuenta que el malonato era un inhibidor de la vía metabólica. Y entonces el malonato es un inhibidor competitivo del succinato, porque compite con el succinato por la succinato deshidrogenasa. Y esto lo hacemos mucho en bioquímica, en la parte experimental, se hace un experimento de la succinato deshidrogenasa y tú utilizas malonato para que usted vea ese efecto de inhibición competitiva.
Bien, ahora estamos en fumarato. Ahora hay una hidratación. ¿Ve? Está entrando agua. Esta enzima se conoce como fumarasa. El fumarato te lleva a L-malato. Entonces, esta enzima lo que hace es que cataliza la hidratación estereoespecífica, el doble enlace trans, para la formación de L-malato. ¿Estamos claros? Hidratación estereoespecífica. Tenemos el doble enlace trans, la fumarasa, y usted ve la hidratación estereoespecífica para formar el L-malato. En la última reacción ocurre una oxidación. Tenemos NAD, forma oxidada, se forma NADH, forma reducida, y de L-malato formamos oxaloacetato. Entonces, esta es una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa. Entonces, lo que yo le explicaba, como esta reacción es reversible, lo que tú haces es que tú mantienes la célula lo que hace es que mantiene en bajas concentraciones el oxaloacetato y tú garantizas que vaya en esta dirección. Entonces, al mantener la célula baja concentración de oxaloacetato, yo garantizo que se mantenga siempre oxaloacetato en la ruta metabólica. Y de esa manera, tú garantizas que siempre se forma oxaloacetato y esté biodisponible para entonces poder hacer el ciclo de Krebs. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Puedes repetir, por favor? Perfecto. Entonces, tú tienes el L-malato catalizado, su transformación oxaloacetato por malato deshidrogenasa. Entonces, esta reacción es reversible. ¿Cómo la célula garantiza que vaya siempre en la dirección de oxaloacetato? La concentración en el equilibrio de oxaloacetato es mucho menor que el malato. Entonces, tú haces que vaya en esa dirección. Porque si yo mantengo la concentración de esto bajo, yo garantizo que en este paso se forme siempre oxaloacetato. Entonces, la célula mantener baja la concentración de oxaloacetato y el primer paso de la ruta metabólica sea tan exergónico, yo garantizo que vaya entonces en forma cíclica. La combinación de las dos cosas, la baja concentración de oxaloacetato y la hidrólisis de la fetilcoenzima A, esa energía que tú colocas, garantiza que sea siempre cíclico. Entonces, L-malato a oxaloacetato. Y es lo que digo, como la reacción es reversible, mantenemos baja esta concentración, entonces tú haces que la reacción tienda a ir en esta dirección. Una pregunta, profe. Dígame. Y, o sea, yo sé que disminuir la concentración de eso por Le Chatelier, asumo que sería la explicación. Pero ¿qué pasa? Exactamente. Pero ¿qué pasa con la reacción de fumarato y el malato? Si afecta el equilibrio allá, también va a afectar el equilibrio en esta segunda reacción. Sí podría Disminuye. también. Sí podría también, porque recuerda que tú tienes que ver que puede venir metabolitos de otra vía. Ahora vamos así más adelante. Y tú puedes tener metabolitos de otra dirección. Y tú puedes entonces, dependiendo de lo que tú tienes y la biodisponibilidad de los sustratos, que es una de las maneras en la que tú regulas esta vía metabólica, si tú incrementas la concentración o disminuye o necesitas en otra ruta, se lo llevas en otra dirección. Y tú juegas igual y mantienes las concentraciones así en estas reacciones que están cercanas al equilibrio. O sea, todo lo que tú puedas hacer para regular la vía metabólica, la célula lo utiliza a su favor. Ahorita le voy a explicar acá adelante. Por lo menos ve aquí, tienes fumarato, lo que es tu pregunta. O sea, ya tú sabes que aquí tú lo mantienes en bajas concentraciones, pero si yo disminuye mucho a partir de aspartato, yo puedo generar oxaloacetato. Y yo garantizo que haya disponibilidad de oxaloacetato para que vaya en esta ruta. Si hay poco fumarato, entonces proviene de aminoácidos y genera fumarato y se mantiene en la ruta metabólica. Supongamos que la concentración de citrato disminuye o incrementa. Si tú incrementas la concentración de citrato, entonces lo lleva hacia la síntesis, hacia los ácidos grasos.
Pero también si hay mucho citrato es porque viene mucha beta oxidación. Al haber mucha beta oxidación está dando mucho acetilcoenzima A y vamos mucho en esta dirección. Entonces, todo eso tienes que verlo. O sea, por eso le digo siempre que aunque suene redundante, no es una sola cosa, es un todo. Y la célula tiene distintos mecanismos de regular las vías metabólicas en función de sus necesidades específicas. Bien, estamos aquí. Ahora, la energía en el ciclo de Krebs es conservada porque cuando se oxidan las dos moléculas de piruvato y se genera el equivalente reductor, esos son transportados a la caja transportadora de electrones. Y al final eso es lo que hace que te da la energía necesaria con esa inyección de electrones para que tú formes las moléculas de ATP. Entonces, son reacciones redox. Ustedes son químicos, así que la ventaja de que ustedes sean químicos es que yo tengo que entrar en detalle y explicarles qué se oxida, qué se reduce, porque ustedes lo pueden ver. Lo otro importante que usted tiene que saber, que si yo tengo aquí 32 más 8, 40, más 2, 42. Si yo tengo 42 electrones acá, ¿cuántos electrones tengo que tener acá? 42. Entonces, ¿cómo ocurre todo ese proceso? Importante para que tome nota. Bien, ahora, cada vez que entra el acetilcoenzima A a la ruta metabólica, vea que estas son bolitas verdes. Esta imagen es la imagen 13.4 de el Horton, que yo les dije que utilizaran. Me gusta esta imagen porque es muy sencilla. Vea que los acetatos son 4 bolitas negras. Eso representa los átomos de carbono. Entonces, estos carbonos son negros y los que entran del acetilcoenzima A son verdes. Usted ve que se incorpora los dos. Pero vea que el que sale aquí y el que sale aquí, ¿de qué color es? Negro. Exactamente, es negro porque estos son indicativos de que estos carbonos que están aquí, que salen en forma de CO2, provienen del oxalacetato y no del acetilcoenzima A que acaba de ingresar a la ruta metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Como yo he formado esto, eso para mí es indicativo de que cuando entra estos dos átomos de carbono que entran en la primera ruta, en el primer paso, ellos no salen en esa misma vuelta, ellos salen en la siguiente vuelta. Porque cuando ellos entran aquí, va que son negro, 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 negro. Y ahora están, y tal, se van estos dos, ¿ves? Que se fueron. Y aquí, míralo aquí. Aquí lo ves. Dos negros, dos verdes. Y así que se fueron los dos negros. Ahora cuando tú llegas acá, estos son los carbonos que están integrados dentro de los acetatos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué vuelta del ciclo ácido cítrico salen los carbonos provenientes del acetilcoenzima A? En la siguiente vuelta. O sea, no salen en esa misma vuelta. Apenas son incorporados, no es que se van en forma de CO2. No, ellos salen en la siguiente vuelta. Y todo esto se elucidó en detalle. Salen en la siguiente vuelta. O sea, se incorporan los dos átomos de carbono aquí y ellos no salen de una vez, salen a la siguiente vuelta. Entonces, esto me lleva aquí, a la tablita que está en el Horton, que está aquí. Entonces, tiene que saber. Cada NADH que se forma en el ciclo ácido cítrico es equivalente a 2.5 ATP. Usted ha visto toda su vida que le hablan de 32 ATP. Si usted busca algunos textos hablan de 38 ATP. ¿Verdad? ¿A qué hace alusión esto? Cada NADH que se forma en el ciclo ácido cítrico y también que se forma en la glucólisis y que también se forma en la transformación de piruvato acetilcoenzima A es equivalente a 2.5 ATP cuando inyecta sus electrones a la cadena transportadora electrónica. En otras palabras,
Cuando se lleva a cabo la oxidación total, cuando la glucosa se oxida por completo, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno acepta los electrones y forma agua. Esto se conoce como la oxidación total. Todos estos NADH que tú ves aquí, y lo que están aquí, y el FADH2, inyectan sus electrones, y este equivale a 2.5 ATP y este equivale a 1.5 ATP. Eso se contabiliza para que llegue a las 32 moléculas de ATP que se forman. O sea, en otras palabras, la oxidación total de la glucosa lleva a la formación de 32 ATP cuando los equivalentes reductores inyectan sus electrones a la cadena transportadora de electrones. Y para que se lleve a cabo esto, tiene que llevarse a cabo en condiciones aeróbicas, pues tiene que haber oxígeno. Entonces aquí si el oxígeno no se forma ya completamente a agua, aquí es donde tú generas las especies reactivas de oxígeno, que aquí es donde yo estudio, mi investigación es para generar especies reactivas de oxígeno, para entonces inducir muerte celular, específicamente en células tumorales o en microorganismos, porque estos tienen reactividad y estos incrementan el óxido oxidativo de dos maneras, porque oxidan a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a los lípidos de las membranas. Y entonces las enzimas antioxidantes, que son las que tienen que regular, no pueden regular la cantidad de especies reactivas y entonces se rompe la célula, se muere la célula, por decirlo así. Entonces, la oxidación total de glucosa en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno, todos estos NADH, por eso no solamente digo, les regresé la imagen para que vieran que son todos los NADH, si tuviéramos en condiciones anaeróbicas, entonces solamente usted sabe que se forman 2 ATP de glucosa piruvato. Usted sabe que se forman 4 ATP, pero se consumen 2 ATP, si la producción neta de ATP es 2, eso lo vimos en el primer parcial. ¿Estamos claros? Se vine hasta acá para que les quedara la grabación, la imagen esa. Bien, estamos aquí. Bien, entonces, cada acetilcoenzima A que entra al ciclo del ácido cítrico produce 10 equivalentes a ATP. Cada acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque estos son los productos que están en el ciclo del ácido cítrico. Se forman 3 NADH, un GTP o ATP y un QH2. Que acuérdense que le expliqué en antito que eso es FATH2. Pero el Horton lo simboliza así porque la ubiquinona es la que recibe los electrones en la cadena transportadora de electrones del FAT. Entonces, 2.5, 2.5, 2.5, 1.5, entonces la sumatoria, cada vez que un acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, son 10 equivalentes a ATP. Y digo un acetilcoenzima A porque él puede venir tanto la beta oxidación como puede venir la transformación de piruvato a acetilcoenzima. Cada acetilcoenzima son 10 equivalentes a ATP. Si venimos entonces desde el piruvato, usted sabe que son 2 piruvatos, vamos a ponerlo así. Cuando yo explico, yo pongo así para hacer mi acrónimo de piruvato. Se forman 2. Como usted sabe que son 2 piruvatos, 2 acetilcoenzimas, entonces esto es 10. Por 2. Aquí hay 20 ATP. ¿Vieron lo que hice? ¿Me expliqué? Si no, esto es crucial. Sí. Entonces, un piruvato forma un acetilcoenzima A, se forman 10 equivalentes de ATP. Pero como usted ya sabe que la glucosa se rompe en 2,
porque la glucosa tiene 6 átomos de carbono y cada piruvato tiene 3 átomos de carbono, se generan 2 piruvatos. Entonces, los 2 piruvatos forman 2 acetilcoenzimas. Si cada acetilcoenzima que entra es 10, o sea, si tienen que entrar los 2, vamos a hacer la oxidación total de la molécula de glucosa, entonces son 20 ATP, que se forman exclusivamente a partir del ciclo ácido cítrico, pero cuando los equivalentes reductores inyectan sus electrones a la cadena transportadora, o sea, tiene que ocurrir la oxidación total. Entonces, aquí está el resumen. Glucosa, 2 NADH, usted ya lo sabe, son 5 ATP. De forma neta, se forman 2 ATP, porque sabe que se forman 4, pero se consumen 2, así que se forman 2 ATP. Bien, se forman, esto es 2 NADH multiplicado por 2.5. Voy a ponerla más aquí para que les quede en la grabación cuando están estudiando. Ya usted sabe que cada NADH se multiplica por 2.5. Y este que está aquí, FATH2, usted sabe que cuando es FAT, este es de otro texto. Por eso ve que usted ve que, como este F, que está horrible. Dependiendo cuántos tiene, usted lo multiplica por 1.5. Entonces, en la glucosa, usted ya sabe que cuando la glucosa se rompe en 2 piruvatos, 6 átomos de carbono, suman 2 piruvatos, tú vas a tener aquí 2 NADH por 2.5, son los 5 ATP que se forman. Entonces, para que esto se forme ATP, la glucosa tiene que oxidarse por completo, tiene que llegar a que esto le inyecte los electrones a la cadena de aportar electrones. Si no, solamente forma 2 ATP. 2 piruvatos, cuando son transformados a 2 acetilcoenzima, el complejo piruvato de deshidrogenasa genera CO2 y NADH. Un piruvato, un acetilcoenzima, un NADH. Como son 2 piruvatos a 2 acetilcoenzima, son 2 NADH por 2.5. Aquí está los otros 5 ATP. Usted toma ahora 6 por 2.5. Son los 15 ATP. Porque aquí se forman 3 NADH, ¿verdad? Y aquí se forman 2 FATH2. ¿Por qué? Porque es un NADH por cada acetilcoenzima y un FATH por cada acetilcoenzima y un GTP por cada acetilcoenzima. Como son 2, 6, 2 y 2. Entonces 15, 3 y 2. Entonces aquí está 15 y 3, 18 y 2, 20. Son los 20 ATP que le dije que se formaban exclusivamente aquí. Y vea que toda la energía que se genera aquí es conservada en forma de equivalentes reductores o la gran mayoría. Porque usted ve que de los 20 ATP, equivalentes ATP, 2 solamente son en forma de GTP. 18 son en forma de equivalentes reductores que tienen que inyectar sobre la cadena transportadora de electrones. Si usted suma 20 y 5, 25 y 5, 30 y 2, 32. Ahí salen los 32 ATP que usted usualmente ve en cualquier texto. Usted tuvo que haber visto algo de esto en microbiología, vio algo de esto en el colegio y demás. Cuando usted ve un texto que dice 38 ATP, el libro no está mal. Lo que pasa que muchos textos toman este 2.5, dice 3, y este 1.5 dice aproximadamente 2. Y ya cuando tú cambias, en vez de 2.5 pones 3, eso te da la sumatoria de 38. Pero recuerde lo que le voy a decir. Yo utilizo 2.5 y 1.5. ¿Por qué? Porque se ha demostrado experimentalmente que el valor real es 2.5 por cada NADH y 1.5 por cada FATH2. Muchos textos lo redondean, pero el valor real es ese. Por eso usted va a ver que muchos textos hablan de 38 ATP. De ahí sale ese valor. ¿Me he explicado? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. En el caso del
ciclo del ácido cítrico, cuando no ocurre la oxidación total, ¿cuántos ATP forma? En la glucosa son 2, si no está la oxidación total. Y en el ácido cítrico. Perfecto. Muy buena pregunta. Entonces, supongamos que no inyecta sus electrones a la cadena transportadora de electrones. No hace. Entonces, ¿cuántos ATP se forman? Si son los dos acetilcoenzima, debes tener 2 ATP. Porque eso es lo que te está formando, porque esa es la fosforilación a nivel de sustrato. Es el mismo concepto que la glucólisis. Tú nomás contabilizas lo que está como fosforilación a nivel de sustrato. Porque esto y esto está en su forma reducida. Para que esto sea equivalente a ATP, él tiene que inyectar los electrones. Pero esto ya es equivalente a ATP. ¿Eso contesta su pregunta? Sí. Listo, perfecto. Muy buena pregunta. Bien, entonces aquí está el resumen de todo. Esto es extraído de la figura 1310 del Horton. Entonces así para que falta. Entonces miren. Los equivalentes a ATP, estos son los que se forman por fosforilación a nivel de sustrato. En otras palabras, estos se forman, que es la pregunta que me acaba de hacer, estos se forman sin que se inyecten los electrones en la cadena transportadora de electrones. O sea que 2 ATP y estos son 2 GTP o ATP. Para que se formen estos en ATP, estos están asociados al transporte de electrones de la cadena transportadora de electrones para que después conlleva la fosforilación oxidativa, que es donde se da la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, producto de que se genera un gradiente de protones. Hay una translocación de protones que entra por el complejo ATP sintasa y eso le da la fuerza necesaria para que se sintetice ATP. Entonces tú tienes 4 niveles de fosforilación de sustrato y tienes 28 que están asociados. Entonces, de aquí a aquí, solamente 2 ATP si estamos en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno. Si no hablamos de la pregunta, no dice oxidación total, usted no contabiliza esto. ¿Estamos claros? Si mi pregunta no dice oxidación total, usted no contabiliza esto. Yo digo, ¿cuánto ATP? Yo uso la palabra equivalente de ATP, siempre. ¿Cuántos equivalentes de ATP se forman por la oxidación de glucosa? 2. De glucosa a piruvato aquí, en la glucólisis, 2. Si yo digo, ¿cuánto equivalente ATP se forma por la oxidación total? 32. Usted cuando dice oxidación total, es que esa glucosa es transformada a CO2 y agua. Se da por completo la respiración celular. Entonces ya vimos esto, aquí están los 18 y los 2 son los 20. Cada acetilcoenzima que entra te da 10. Como son 2, son 20. Luego está viendo aquí los 18 y estos 2 son los 20. De glucosa a piruvato, 2 ATP, 2 NADH. Esto multiplicado por 2.5 me da el 5. 2 piruvatos se forman 2 acetilcoenzima, aquí se forman 2 NADH. Entonces aquí ese es el 5 que está aquí. 2 acetilcoenzima entran al ciclo de Krebs, entonces son 20. Entonces, el total son los 32 equivalentes a ATP que se forman. Bien, entonces estábamos aquí. Entonces, es importante que usted vea que esto tiene una función anfibólica. ¿Qué quiere decir? Que participa tanto en rutas catabólicas como anabólicas. Entonces, por eso se llama que es un hub metabólico. Entonces, él genera precursores para la síntesis de otras moléculas. Entonces, cuando se degradan proteínas, son introducidos oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. Porque esto proviene del aspartato y esto proviene del glutamato de manera correspondiente. Entonces, por eso tiene que estar claro en eso. Entonces, oxaloacetato y alfa-cetoglutarato se producen por aspartato y glutamato. Esto lo veremos al final cuando hablemos de metabolismo de proteínas. Usted va a ver esto, pero tiene que saber que
hay otras maneras, que fue la pregunta que me hicieron antes, los metabolitos, hay otros metabolitos que pueden ser incorporados al ciclo dependiendo de dónde provenga. Y esa es una manera en que la célula regula. ¿Vea? Bien, entonces. Hay otra cosa que antes que se me olvide mencionar, hay algo que se conoce como reacciones anapleróticas. Que esas se utilizan cuando los intermediarios pueden ser restaurados. Cuando tú bajas la concentración de ciertos intermediarios del ciclo, tú puedes tener algo que se llama una reacción anaplerótica. Y esas reacciones van a inyectar ese metabolito o incrementar la concentración de ese metabolito para que pueda estar disponible para la ruta metabólica. Entonces, mañana hablaremos un poquitito de esa reacción anaplerótica y veremos cuál es la principal. Lo voy a comentar para que lo tengan ahí. Entonces, cuando tú ves este mecanismo de regulación, es mucho más complejo, para mí es mucho más completo que lo que usted ve en el Horton, da una mayor idea. El calcio, voy a preguntarles mañana, ¿por qué el calcio? Porque para darle algo para que puedan leer en la noche. El calcio es un efector alostérico positivo. Como usted ve aquí en esto, todo lo que está en verde es positivo y todo lo que está en rojo es negativo. Entonces, el citrato es un efector alostérico negativo del primer paso. Obviamente, este citrato puede venir de la producción de otra ruta. Y si hay mucho citrato, ¿para qué vamos a gastar esta energía? Porque recuerde que este paso consume energía. ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, bloquea aquí en la primera reacción y no se lleva acá. Luego, tú tienes la tercera reacción. Vea que mucho ATP la bloquea, mucho NADH lo bloquea. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho ATP, tú puedes tener que tú tengas beta-oxidación andando. Entonces, ¿para qué vas a tener esa reacción andando si tú la bloqueas y tú tapas o cesa la producción de energía? Succinilcoenzima hace lo mismo, bloquea, y el NADH bloquea, y el NADH también bloquea acá. Entonces, en otras palabras, todo lo que esté asociado a un incremento en la concentración de aquellos productos que se forman en la vía metabólica inhiben la ruta metabólica. ¿Cuál es la finalidad de esto? Generar ATP. Si la concentración de ATP está muy elevada, va a bloquear la ruta metabólica. Si hay mucha acetilcoenzima A, él bloquea la transformación aquí de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque este paso para que vaya a gastar esta energía, esta reacción es irreversible. Entonces la célula la bloquea aquí. Eso tú arrancas acetilcoenzima A que proviene entonces de la beta-oxidación y entramos. Si hay mucho citrato, entonces ¿para qué vamos a hacer este primer paso? Que tú bloqueas aquí y arrancamos de aquí en adelante. Se tiene que tenerlo todo claro. Entonces, cuando se habla de las funciones anfibólicas, que es tanto catabólico como anabólico, el piruvato acetilcoenzima entra. El citrato puede ir a la formación de colesterol y de ácidos grasos. El alfa-cetoglutarato a la formación o la síntesis de aminoácidos. En la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar, tú puedes obtener succinilcoenzima A como producto. Entonces, los aminoácidos isoleucina, metionina y valina te pueden llevar succinilcoenzima, y succinilcoenzima puede llevar la síntesis de porfirinas. Aspartato, fenilalanina y tirosina te pueden llevar a la síntesis de fumarato, ¿verdad? Oxalacetato, malato, y de malato tú podías hacer glucosa. Y los aminoácidos pueden ir a formar oxalacetato y oxalacetato puede formar aminoácidos. Y si el piruvato se carboxila, forma oxaloacetato. Esta es una de las reacciones que veremos nosotros en la gluconogénesis, que es la síntesis de degradación de glucosa, que es la síntesis de glucosa. Nosotros haremos la otra semana, veremos otras rutas del metabolismo de la glucosa y ahí veremos la gluconogénesis, veremos la síntesis y degradación de glucosa. Entonces, esta carboxilación que está aquí genera oxalacetato. Entonces, ¿cómo regulamos de todo el ciclo del ácido cítrico? Usted regula el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa.
usted regula la actividad de la reacción 1, 3 y 4. Entonces yo le expliqué que el piruvato de hidrogenasa está regulado tanto por efectores alostéricos como por modificación covalente. Entonces eso quiere decir que usted ya sabe que si hay una alta concentración de ATP, así como acetilcoenzima y NADH, eso va a bloquear ¿qué cosa? Al complejo piruvato de hidrogenasa, que es lo que tenemos aquí, que es lo más importante. Bien, la AMP, coenzima A y NAD en su forma oxidada, entonces ellos activan alostéricamente el complejo enzimático piruvato de hidrogenasa porque eso es un indicativo de que requerimos el metabolismo energético. Y la modificación covalente, usted ya sabe que es la fosfo y desfosforilación. Y lo otro que le voy a dejar para mañana, para que lea, es el ciclo de glioxilato. O sea, tenemos dos cosas. El ciclo de glioxilato, para que lo revisen. ¿Qué función tiene el calcio aquí como efecto alostérico positivo? Son tres cosas realmente. Y lo último, que revisen esto. Son tres cosas para que la revisen mañana para que lo podamos conversar. Entonces, la citatosintasa es inhibida por NADH. Vamos para acá. La citatosintasa es inhibida por NADH, por citrato, ¿verdad? ATP y la activa ADP. Porque si no hay suficiente cantidad de energía, se requiere energía, entonces se lo va a activar. La isocitrato de deshidrogenasa, ATP y NADH, la inhiben y la activa ADP y calcio, que es lo que te está viendo aquí. El alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A y NADH, la inhiben y la activa calcio. Este es el resumen de esto que está aquí. Ahora bien, vamos a descartar aquí esto. Vamos entonces a lo siguiente. No voy a... Que tengo esto aquí, me queda 20 minutos más o menos de clase. Yo creo que es suficiente para que podamos ver esto. Y lo otro. Bien, si yo tengo, que es la pregunta, voy a ponerle en amarillito aquí. Le digo, calcule la producción de ATP que se obtendría por la oxidación completa. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dije? ¿Qué es la oxidación completa? Que los electrones eran transferidos a la cadena transportadora de electrones o eran insertados. Exactamente, oxidación completa. Por eso, de glucosa 6-fosfato y acetilcoenzima. Para que sea fácil, para comenzar, 2. Porque yo sé que acabo de explicarle todo esto, pero para que sea fácil, para que les quede la idea y puedan ver. Bien. Vamos a la glucólisis. Una pregunta, profesor. Dígame. Eso, aunque usted me dice que lo veamos como un todo, yo lo puedo ver como de forma separada, tipo de la glucólisis salen 12 ATP y del Sí, ácido cítrico 20 y ahí dan los 32. exactamente. Exacto, tú lo puedes ver así. Pero tienes que ver la relación de todo. Te voy a esto, mire. ¿Cuántos ATP se forman a partir de la glucosa 6-fosfato? Por la oxidación total. Si estamos hablando que yo no estoy arrancando el primer paso, estoy arrancando el segundo. Y ahí les expliqué a ustedes. Lo vamos a ver la otra semana. Yo le hicimos un problema de bioenergética por lo mismo, para que ustedes tuvieran claro cuando yo estoy haciendo este tipo de ejemplos. Usted sabe, pues ya lo conversamos, que la glucosa 1-fosfato, por una acción de una fosfoglucomutasa, cuando sale de la degradación de glucógeno, sale glucosa 6-fosfato. Eso lo conversamos aquí hace un par de semanas. Y yo le dije que eso tuviera en métodos. ¿Qué quiere decir? Que yo me salté el primer paso.
Por este paso, vean que, ¿cuáles son los puntos de regulación de la glucólisis? El 1, 10, y ¿cuál es el otro paso? El 3. El principal punto de regulación, usted ya sabe que yo les mencioné para el primer parcial, que era el 3. Así que nada se puede olvidar. Todo lo que vamos a ver en metabolismo acumulativo no se puede olvidar. No hay borrón y cuenta nueva. Bien. Si la glucosa se oxida por completo, da 32 ATP. Yo le acabo de explicar eso. Entonces, este es el número mágico, 32. Ahora, ¿qué ocurre si en vez de oxidarse glucosa, oxidamos desde glucosa sin fosfato? ¿Cuántos ATP se formarían? Yo digo que los mismos. ¿Alguien más? Se forman los mismos, como dijo, pero más uno extra. Y ese uno extra que tú le sumas, se lo sumas porque no consumes este que está aquí. ¿Se acuerdan que les expliqué que había dos etapas? La etapa preparatoria de consumo de ATP y la etapa de generación de ATP. O sea, la reacción 1 consume ATP y la reacción 3 consume ATP. Entonces, la producción neta de ATP aquí en la glucólisis son 2. Pero cuando los NADH inyectan los electrones, tú vas sumando todo lo demás, ¿no? Entonces, si yo no consumo este ATP que está aquí, entonces ya no me va a formar 32, sino que va a formar 33. Porque la glucólisis forma 4 ATP como población a nivel de sustrato, pero como consume 2, tú dices que la producción neta es 2. Pero si no consume 2 y consume 1, entonces la producción neta en ese caso sería 3. Entonces en vez de sumar 2, pues esa tiene que ser 33 ATP. ¿Vieron eso? ¿Sí? ¿No? Entonces, en total, ¿cuánto ATP se consumen entre... O sea, la glucólisis consume 2 y el ciclo ácido cítrico consume? Él no te consume, pero acuérdate que ya los productos vienen oxidados. Pues no voy a descartar. Voy a descartar. Ok. Acuérdate que la diferencia, esa es la diferencia que tienen que tener claro. Que aquí no hay ese consumo. ¿Te ve? Que él no consume ATP. Aquí. Aquí la molécula que está oxidada, pero no está totalmente oxidada. Entonces tú estás jugando con las reacciones y preparándolas para que aquí te pueda sintetizar ese GTP y que al final se regenere el oxaloacetato, pero que todos esos equivalentes reductores que él forma inyecten los electrones. Pero él no consume ATP aquí. ¿Ven? Que él no consume ATP. Él lo que genera es NADH, FATH2. Él no te consume ATP. O sea, lo que entra aquí al ciclo de Krebs, esa energía es conservada en forma de equivalentes reductores, para que ellos entonces inyecten los electrones. Entonces, en la siguiente, acetilcoenzima A es mucho más fácil. Porque usted ya sabe, pues yo lo acabo de explicar, que cada acetilcoenzima A que entra genera 10 ATP. Esto es lo que tiene que saber usted. Cada acetilcoenzima A, 10 ATP. Ah, pero ¿qué pasa si en vez de ser acetilcoenzima A,
¿verdad? Vamos a ponerle esta que está aquí. Si en vez de ser acetilcoenzima A, yo digo, ¿cuántos ATP se formarían por la oxidación total de un piruvato? Usted sabe que todo esto está por 2, ¿verdad? Así que no pasa nada. Usted sabe que todo esto es por 2, así que es la mitad. Entonces, si yo en vez de venir un acetilcoenzima A, me genera 10. Pero si yo en vez de venir de un acetilcoenzima, yo vengo de un piruvato, ¿cuántos ATP se forman? 12.5. Profesor, ¿cómo así? Porque usted sabe que un piruvato forma un NADH y cada NADH equivale a 2.5. Entonces, cuando el piruvato está formado de acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A que entra me da 10 ATP. Pero como es la oxidación total de un piruvato, tengo que contabilizar estos 2.5 que están aquí y estos serían 12.5 ATP. ¿Vieron eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Listo. Ahora, imagínense que en vez de decir eso, vamos a la glucólisis. Por eso tengo abiertas las dos diapositivas para que lo vean. Y yo le digo, bien, ahora yo quiero que usted me diga cuántos equivalentes ATP se forman entonces a partir de 1,3 bifoglicerato. Se arranca aquí. ¿Cómo usted lo haría? Si es uno solo, como está aquí, tú dices 1, 2 ATP. Yo sumo esos 2 ATP que están aquí. Producto piruvato sale 2.5 ATP, ¿verdad? Para la acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que vimos ahorita? Entonces esta acetilcoenzima A entra al ciclo ácido cítrico, inyecta los electrones en la CTE, cadena transportadora de electrones. Usted sabe que cada acetilcoenzima A que da la vuelta, 10 equivalente a ATP. Entonces, estamos hablando de la oxidación total de 1,3 bifoglicerato. Arrancamos aquí. Uno solo. Si te arrancas de aquí, formas un ATP aquí y un ATP aquí. Son 2 ATPs. Pues estamos arrancando las 7. 2 ATP. Producto es piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Tenemos estos 2.5 NAD. Este acetilcoenzima A da la vuelta, son 10. Entonces tienes que sumar 10 más 2 más 2.5. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿No? Y los ATP que no se consumieron, por ejemplo, en el paso 1 y 3. No, no, porque tú no tomas en cuenta porque estoy arrancando de aquí. Ajá. La diferencia es que estaba arrancando acá, en el primer problema que te expliqué. El del glucosa y fosfato yo arrancaba aquí. Y cuando yo arranco aquí, el forma de aquí cuenta, si tú vas de aquí, esta glucosa se va a partir en 2. Por eso exactamente acabo de hacer lo que acabo de hacer. Para explicarle. Mira, si tú arrancas de aquí, en el primer problema que yo le estaba explicando, dije que eran 33, porque esto tiene, ¿cuántos átomos de carbono? 3. Una glucosa y fosfato va a formar 2 piruvatos. Entonces, el de aquí, él no consume este, pero de aquí, él forma 2 y 2 son 4 ATP. Pero él consume 1 aquí. Así que tú le restas ese 1 que consume ahí, son 3.
Y después tienes piruvato y piruvato hace toda la vuelta. Tienes dos piruvatos y hace toda la vuelta para abajo. Lo que te cambió fue el consumo de ATP arriba. Pero ahora yo estoy arrancando del 1,3 bifosfoglicerато. No estoy tomando en consideración nada de lo que está para arriba. No estoy tomando ese H que se forma aquí. Y tampoco estoy tomando en consideración lo que se consume. Yo estoy arrancando aquí. Supongo que yo tiro en un vaso químico el 1,3 bifosfoglicerато, ADP y todos los reactivos que necesito para que siga hacia abajo. Enzimas y todo. Y entonces yo tengo esto. No estoy colocando glucosa. Estoy colocando esto como producto inicial. Para arriba no me importa en estos momentos. Pues eso no está en la reacción. Es desde aquí para abajo. Yo le pongo aquí y pongo todo lo que requiero de aquí. Dígame. No, que ya entendí la diferencia de uno y la otra. Que estaba confundido. Entonces ya tú arrancas de aquí. Para lo que ocurre para arriba, para mí en este caso es irrelevante. Es desde aquí. Entonces, si en vez de arrancar aquí, yo le digo que tiene que arrancar desde 2-fosfoglicerato, lo que tú no tomas en consideración ahora es que es la producción de este ATP que está aquí. Porque tú estás arrancando de aquí para abajo. Pues mire, cuando yo arranco de piruvato, como producto final, yo no tomo en consideración estos ATP. Yo digo piruvato para abajo. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo arranco del 1,3 fosfoglicerato, se forma 1, 2 equivalentes de ATP que están aquí. Entonces, este piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Tengo estos 2,5 ATP que vienen del NADH que se forma. Esta acetilcoenzima A su vuelta inyecta los electrones, son 10 ATP, son 10, 12, 14.5 ATP, equivalente a ATP que se forman a partir del 1,3 bifosfoglicerato. Y eso, con eso voy a culminar la clase del día de hoy, para que puedan ver todo esto. Mañana vamos a ver si hacemos uno más de esto, vemos los conceptos que le di de la reacción anaplerótica, veremos un poquito más en detalle, hablaremos de las reacciones que le dije, hablaremos lo del calcio, y con eso ya cerramos el capítulo del ciclo ácido cítrico para arrancar la siguiente semana con el siguiente capítulo. Pero mañana vamos a ver un problema más para ver para asegurarme que comprendieron esto. Sepa que revisen estos conceptos. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos mañana en la clase. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego, profe.